Si os preguntara por los atentados que hemos sufrido en Europa recientemente, seguramente diríais ¿por cuál? ¿No? Porque están los de Niza, los de París, los de Berlín, los de Londres, ¿no? Ha habido demasiadas situaciones que nos preocupan, están pasando muy cerca de nosotros, están pasando algunos a menos de 1000 kilómetros de aquí, y sabemos que nuestra Cataluña está en un grado de alerta de nivel 4 sobre 5, ¿no? Y que aquí es donde muy a menudo la policía hace redadas, porque también hay personas que apoyan el yihadismo y que viven en Cataluña. Pero si os dijera, pues, si hablamos de atentados en general, os quedaríais, ¿y a qué se refiere? ¿A cuál de ellos se refiere? Pero si os dijera, si conocéis al héroe del monopatín, seguramente os situaréis mucho mejor, ¿no? Si os hablo de Ignacio Echeverría, de este joven gallego, pero residente en Madrid, que trabajaba en Londres, conocido como el héroe del monopatín en Inglaterra, por lo que hizo, por su valentía, que le ha hecho merecedor de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a título póstumo, ¿no? Y que le ha hecho también merecedor de las palabras de la Casa Real, que dice que es un ejemplo de dignidad y de heroísmo frente al terror criminal y cobarde. ¿Sabéis? Este joven de 39 años vio cómo después en el atentado del 3 de junio, en el puente de Londres, de nuevo con una furgoneta, rodearon casi a 50 personas y después se dedicaron a apuñalar a todos los que podían. Y entonces él estaba haciendo deporte con su monopatín cuando vio esa situación, vio que iba un policía corriendo y él fue detrás del policía a ayudarle para detener a esos terroristas. El policía cayó fulminado y él también, ¿no? Pero él pudo, con su forcejeo, en su valentía de plantar cara, él pudo detener durante, aunque fueran unos breves minutos, las agresiones, las cuchilladas de esos terroristas, ¿no? Así que tenemos realmente en él un ejemplo de civismo, de amor, de valentía, de generosidad. Ha dado lo más precioso que tenía, era un hombre en la flor de la vida, feliz, que le gustaba vivir, y ha dado eso para salvar a otros. Y sin duda, como a mí me ha pasado, también a vosotros esto os ha hecho pensar en el gran héroe de la historia, que es Jesús, en aquel que también dio su vida para salvar a los otros, a los suyos. No, realmente en este sentido hay un estrecho paralelismo, hay una gran analogía entre lo que ha hecho Ignacio Echeverría y lo que hizo Jesús. Muy diferente, en algunas cosas es muy diferente, pero sí hay en común este amor y generosidad que se sacrifica para salvar a otros. Y en esto vamos a reflexionar hoy. Cuando hemos escuchado este texto, el texto que nos habla de la crucifixión de Jesús, de hecho yo hace poco leía un libro que me dejó impresionado, ¿no? Porque nunca acabas de ver todos los detalles, nunca acabas de ponerlos todos juntos, nunca acabamos de comprender la magnitud de lo que hizo Jesús. Nunca entenderemos en una forma cabal, completa, lo mucho que llegó a sufrir para salvarnos. De hecho, todo empezó unas horas antes. La agonía de Ignacio fue muy breve, porque fue un forcejeo y recibió unas cuchilladas mortales. Pero, en cambio, Jesús, su agonía duró horas y horas y horas. Empezó la noche antes y prácticamente duró toda la noche y todo el día siguiente, hasta el atardecer del día siguiente. De hecho, todo empezó en Getsemaní,
Si digo Getsemaní, seguramente también esto os trae muchos recuerdos, muchas cosas que habéis leído de ese momento crucial de la vida de Jesús. Jesús, yo creo que para entender bien la cruz debemos empezar en Getsemaní. Porque en Getsemaní la agonía de Jesús es una agonía espiritual. Es una agonía, Él no está sufriendo sobre todo porque sabe lo que tiene que hacer, porque sabe que le está preparada la copa de maldición, el cáliz de dolor y de sufrimiento, porque sabe que esto a Él, que ha estado siempre en... Por favor, Lázaro, Alonso, me parece que resuena un poco. Yo al menos aquí lo oigo, que resuena un poco. Si no se oye bien, me lo decís, ¿vale? Así lo ponemos bien arriba. Muchas gracias. Como os decía, Getsemaní, el Señor anticipa lo que tiene que hacer. Y la agonía, más que la agonía del terrible sufrimiento físico que va a padecer, es la agonía de saberse separado del Dios, del Padre con el que Él ha estado unido en amor eterno por toda la eternidad, porque el Hijo es el Hijo eterno, eternamente engendrado. Nunca habían sido separados por nada ni por nadie. Y Jesús sabe que al cargar nuestros pecados y al recibir la maldición y el castigo que merecen estos pecados, había de ser como separado, abandonado, desamparado de Dios. En aquel momento, ¿qué sucede? Lo que sucede es un simbolismo de lo que está pasando en la esfera espiritual. Hay unas tinieblas que cubren la tierra. Es como si Dios dijera: no quiero ver lo que estos hombres crueles y malvados están haciendo a mi hijo. Y pone una espesa capa de tinieblas que le separa, en este sentido físicamente, del hijo que grita: Eloi, 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 lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que todo empieza en Getsemaní. Jesús ora en una agonía intensa. La palabra agonía en griego significa lucha. Y en esa lucha espiritual intensa, Jesús ora 3 veces pidiendo lo mismo. No porque fuera necesario repetirlo 3 veces, porque Dios con la primera lo había oído, pero Él está absolutamente angustiado y necesitado del apoyo y de las fuerzas que solo Dios le puede dar. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta oración Jesús la va repitiendo angustiado hasta el punto de que Dios le envía un ángel para socorrerle y fortalecerle, hasta el punto de que su sudor no es solo sudor, sino que contiene sangre del terrible esfuerzo físico y agonía que Él está realizando en ese momento. Todo empieza en Getsemaní. ¿Y qué decir de ese juicio, mejor dicho, de esa farsa de juicio ilegal e ilegítimo que hicieron a Jesús? ¿Verdad? Cuando, en primer lugar, ¿habéis ido nunca a un juicio a altas horas de la noche? Qué raro. Un juicio en el que está involucrado el Sanedrín, es decir, el máximo órgano de gobierno de la nación de Judá. Rarísimo, era de noche, no estaban todos, hicieron venir a los que iban a votar que sí, ¿verdad? Esto también, no sé si os suena, pero estas cosas pasan. Presionaron al acusado para que se reconociera culpable, lo maltrataron, golpes, bofetadas, puñetazos, presentaron testigos falsos que le inculparon y le escupieron, que era el supremo signo de desprecio de un judío hacia otro ser humano. No tuvo defensa, no había abogado defensor, y lo azotaron a pesar de reconocer Poncio Pilato, una y otra vez que era inocente, pero para intentar darle un vuelco a la situación, vamos a ser bien pensados, para intentar que Jesús les diera pena y no pidieran que le crucificara, le azotó con un castigo que muchas veces implicaba la muerte.
¿Sabéis? Por una cuestión de estas que los judíos tenían muy estudiadas, no le dieron 40, le dieron 40 menos 1. Pero los latigazos era con un látigo de tiras de cuero, con bolitas de plomo, con pedazos de hueso incrustados en los extremos y con trocitos de hierro que cada vez que golpeaban desgarraba piel y carne, y dejaron la espalda de Jesús completamente descarnada. Dice la Escritura que se cumplió el Salmo 129:3: sobre mis espaldas araron los aradores con largos surcos. ¿Verdad? La espalda de Jesús era ya por sí sola una causa de sufrimiento terriblemente atroz. Entonces no hay más que recordar, quizás algunos de vosotros la habéis visto, la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. La escena del azote de los 39 latigazos es difícilmente soportable, porque Mel Gibson se procuró reflejar con realismo y con los medios actuales del cine lo que le pasó a Jesús en aquel momento. Terrible, terrible. Eso por sí solo era causa ya de dejar a una persona, hasta el punto de que había una ley que decía que después de ser azotado no podían infligirle ningún otro castigo, tampoco la muerte por crucifixión, hasta después de 10 días de haberle azotado. Esta era la ley vigente en aquel momento en que sucedían estas cosas. Así que tenemos a Pilatos, que pretenderá que lavándose las manos puede ser libre de la sangre inocente de aquel que él condena, porque es el único que tiene autoridad para condenarlo, y los judíos le amenazan, le presionan, le ponen en un callejón presionándolo para que lo haga, y al final él firma la orden de crucifixión y se la tira despectivamente. Así que tenemos una escena de odio, venganza, maldad, gritos, golpes, insultos, burlas, provocaciones, injurias, torturas, atropellos, vejaciones, miedo, llanto, dolor, pena, compasión. ¿Verdad? Cuando hablamos de la pasión de Cristo, en un sentido nada es comparable. Porque sí que es cierto que muchas personas han sido terriblemente torturadas y maltratadas, pero ninguna sufrió el peso espiritual que en aquel momento Jesús estaba padeciendo al saber que iba a cargar nuestros pecados, recibir el castigo y la maldición de Dios para salvarnos a nosotros. Pero ¿sabéis lo que nos pasa? Que cuando vemos una cruz, yo no sé, seguramente alguien lleva una cruz, ¿verdad? Aquí yo no llevo ninguna, pero la cruz la vemos desde la perspectiva estética de los artistas. Hemos visto los crucifijos en las iglesias, hemos visto las cruces que señalan encrucijadas en los caminos, hemos visto las cruces como adorno en pendientes o en collares o en anillos, y al final lo que era un instrumento de muerte y tortura, lo vemos, ahora 20 siglos después, lo vemos con los ojos de la historia, con los ojos que nos ha colocado la cultura, y no lo vemos igual. Nos es muy difícil ponernos en aquel momento y en aquel lugar para pensar, ni que sea por un momento, la crueldad y el dolor que implicaba todo lo que Jesús sufrió. A mí me gustaría hablaros hoy de dos importantes claves para comprender cómo se realiza el propósito de Dios en Jesús. Es un enigma, ¿verdad? Porque cuando Pedro predica en Pentecostés, al principio de todo de la predicación, ¿qué es lo que dice? Pues el apóstol Pedro, ungido por el Espíritu, dice: a este Jesús que vosotros prendisteis y crucificasteis por manos de inicuos, es decir, por medio de los romanos, pero después añade, por el predeterminado conocimiento de Dios, el cual hace todas las cosas conforme a su voluntad. Es decir, nada de esto cogió a Dios por sorpresa. Nada de esto se apartó del propósito de Dios. Hay un propósito de Dios en la cruz de Jesucristo. ¿Cómo puede ser de otra manera si en aquel preciso momento se cumplen
cantidad de profecías antiguas de cientos, incluso de 1000 años, que se cumplen literalmente en aquel momento. Todo estaba concebido, diseñado por Dios, porque no había, queridos hermanos, no hay otra manera de salvarnos. Y por esta razón, cuando vamos a la cruz, todo lo que parece que está sucediendo de una forma atropellada por presiones de los judíos, por intereses políticos, por intereses religiosos, por intereses económicos, porque Pilato no quiere perder su sitio de trabajo, todo lo que ocurre por diferentes motivaciones, malas motivaciones humanas, en realidad es fruto del anticipado conocimiento y designio de Dios. Así que me gustaría hablaros hoy de dos claves para comprender cómo se realiza el propósito de Dios en la cruz de Jesucristo. Las palabras de Jesús en la cruz desvelan el misterio de la redención, nos abren el corazón de Dios, nos permiten captar el espíritu de la perfecta ofrenda por el pecado realizada una vez y para siempre, de valor infinito y eterno. Y entonces la primera de estas claves es que Dios nos desvela su propósito en la cruz, que es ofrecernos perdón. Este es el gran propósito de Dios. En la cruz está ofreciéndonos perdón. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús en la cruz? Las hemos leído aquí en el Evangelio de Lucas. Y entonces dice Lucas de una forma muy lacónica: cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, como está escrito en el Salmo 22, ¿verdad? Y como está escrito en Isaías 53. Y una tras otra se iban cumpliendo las profecías. Pero centrémonos en esta clave. La cruz es perdón. El propósito de Dios en la cruz de Jesús es el perdón. Es ofrecernos el perdón que tanto necesitamos. Porque el contexto de esta declaración de perdón, claro, Jesús cuando llega a la cruz, cuando llega ese momento, lleva más de 12 horas sufriendo atrozmente. Getsemaní, la parodia y farsa del juicio, bofetadas, injurias, puñetazos, golpes, la corona de espinas es llevado de Herodes, de Pilatos a Herodes y de Herodes a Pilatos, y Jesús sigue encajando todo eso hasta que llega ese momento de terrible dolor y sufrimiento que implican los 40 latigazos menos unos de los que os hablaba, y a partir de aquel momento, con la corona de espinas, con su cabeza ensangrentada y con esa túnica púrpura que simbolizaba la dignidad real del rey de los judíos, a partir de ese momento le queda el Vía Crucis. En Montserrat hay un Vía Crucis, no sé si lo habéis seguido, ¿verdad? Hay todos unos itinerarios, y hay dos itinerarios espirituales, uno que lleva a la cueva donde encontraron la estatua de la Virgen, pero hay otro arriba en el monasterio mismo que es el camino al Vía Crucis, y hay todas las paradas y momentos significativos. ¿Sabéis lo que implicaba para Jesús, desgastado por completo, magullado, malherido, desangrado y lleno de contusiones, de músculos rotos, de tendones deslorigados, lo que implicaba para él en aquel momento cargar un madero que llegaba a pesar 30 kilos y subirlo al monte de la Calavera desde la ciudad, desde el pretorio romano donde fue juzgado por Pilato? ¿Sabéis lo que implicaba? No había parado de recibir heridas, golpes y de mantenerlo en actividad constante todo ese tiempo. Y entonces llega el momento en que él está tan mal que no puede ni siquiera llevar su cruz, y tienen que pedirle a Simón de Cirene que la cargue por él. Y Simón de Cirene,
como un discípulo, como Jesús pide y espera de nosotros, cargará la cruz de Jesús, detrás de Jesús, siguiéndole hasta llegar arriba de todo, de esa colina de la calavera, donde pensaban que estaba enterrada la calavera de Adán. Y por eso, por el parecido y por esa tradición, le pusieron este nombre. Jesús llega a la cruz medio muerto, más muerto que vivo. Y en aquel momento es el momento en que los clavos, los largos clavos de hierro oxidado, medio oxidado, sucio, van a clavárselos por las muñecas y le van a perforar los dos pies para fijarlo en esa cruz. Y es en ese momento de sufrimiento terrible que Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente siempre cuesta decir estas palabras. La palabra de perdón no es una palabra fácil. ¿Sabéis, no? Que perdón es algo que tú tienes que dar, no es algo que te pueden exigir, no es algo que pueden forzar, sino que el perdón, para que sea auténtico, es algo que tú das. El perdó es perdonar, ¿no? Es algo perdonar, català. En castellano antiguo, perdón, es un perdonare también. El castellano antiguo hablaba de dar como donare, donación, don, ¿verdad? Es la misma etimología. Lo mismo exactamente que en francés. Pardonne es para perdonar, para dar, algo para dar. Y también en inglés, ¿no? Forgive, también, en inglés no es tan fuerte, pero creo que también es exactamente el mismo significado. El perdón es algo que Dios te da, es algo que no merecemos, que no podemos exigir, que no podemos forzar, pero que Dios nos da y que a su vez nos pide que nosotros también debemos dar a otros. Y nunca es fácil, es un don de los difíciles. Porque cuando tienes que perdonar algo, es que te han ofendido, que te han herido, que te han dañado, que te han maltratado en algún sentido. Y no es fácil dar lo que Dios te pide, pero hemos de hacerlo. Esta es su voluntad. Así que el contexto de la declaración de perdón es realmente más fuerte, no puede ser. Y esto nos plantea toda una serie de incógnitas. ¿No saben lo que hacen? No saben lo que hacen. Desde luego, el sumo sacerdote dijo incluso: es que nos conviene que muera un hombre, señalando a Jesús, por todo el pueblo, que muera uno solo y no todo el pueblo, ¿verdad? Y era un complot, un ardid bien urdido, en el que había un traidor, Judas, que se vendió por 30 monedas de plata, que entregó a Jesús por 30 monedas de plata, y en el que había también toda una serie de intereses de todo tipo, de nacionales, de económicos, religiosos, políticos, de todo tipo. Así que tenemos realmente en esta frase de Jesús una incógnita. ¿Realmente no saben lo que hacen? Pues no lo saben. No, si lo dice Jesús, no, es que no lo sabían. Nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero es que no lo sabían. Porque es que en un sentido, lo que hacemos cuando obramos mal, cuando obramos con maldad, con crueldad, con violencia, es que no sabemos lo que hacemos. No sabemos las consecuencias que eso puede tener. Y Jesús habla de eso, que en un sentido final, el ser humano cuando hace el mal es que no sabe bien en profundidad lo que está haciendo, pero sabe suficiente como para que esto nos haga culpables. ¿Verdad? No podemos, Señor, es que no sabía lo que hacía, era ignorante. No, sabemos suficiente para que esto nos haga responsables y culpables cuando obramos mal, con maldad, con violencia, con falsedad, con orgullo, con egoísmo. Así que, ¿a quién se refiere? Vamos, yo siempre he pensado que era a estos, ¿no? Que se estaban burlando de él, le estaban injuriando, le estaban maltratando, estaban allí levantando sus puños con ira, con rabia. ¿Os imagináis el Vía Crucis?
que muchos de ellos se dedicaban a hacer tropezar a aquella persona que iba con un atado a un palo enorme y cuando se caía no se podía ni cubrir la cara ni la cabeza del golpe que se daba, ¿verdad? Eran realmente crueles. Era un momento en que salían los más bajos instintos de las personas malvadas que estaban allí burlándose de Jesús. ¿A quién se refiere? Quizás se refiere a Judas, que le ha traicionado, o a Pedro, que le ha negado, o a todos los que cobardemente se han escapado. Iban siempre con él, pero cuando llegó ese momento escaparon atemorizados. ¿A quién se refiere Jesús? Yo creo que es verdad que hay un elemento temporal. Jesús pronuncia esta frase para los que estaban allí, pero esta frase va mucho más allá. Hay un elemento que es atemporal, que es eterno. Jesús en la cruz lo que está haciendo es morir por nuestros pecados, para ofrecernos el perdón para todo ser humano, de toda época, de todo lugar, para todo momento. Jesús está muriendo para ofrecernos el perdón de nuestros pecados, de nuestras maldades. En un sentido, Jesús está dando tiempo, como dice el Señor en su palabra, para que todos tengan tiempo y se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón sin fe, sin un sincero deseo de ser perdonado, sin ese arrepentimiento en el que reconoces la maldad y el egoísmo, la violencia, realmente la destrucción que ha traído en tu vida las maldades que hemos hecho, aquello que no está bien, o el bien que hemos dejado de hacer, ¿verdad? Porque a veces nos empezamos a colocar medallas. Bueno, yo no he hecho daño a nadie, pero y todo el bien que hemos dejado de hacer por egoísmo. Todas las personas a las que hemos podido ayudar y no lo hemos hecho por comodidad. Dios mira mucho más allá de lo evidente. Y esto nos lleva a entender que la súplica de Jesús en la cruz es para que Dios nos guíe al arrepentimiento y seamos perdonados. Es la expresión del perdón de Cristo hacia los injustos maltratadores que tiene delante, hacia los que le han traicionado y abandonado, pero al mismo tiempo a todos nosotros, en toda época y lugar, que también estamos igualmente necesitados de perdón. Porque si hay algo que el ser humano necesita por encima de todo, es esto, es el perdón de Dios. Todos lo necesitamos, todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos hemos fallado a la ley del amor de Dios. A ver, ¿quién puede pretender que amas a Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Quién puede pretender que ama al prójimo como a sí mismo y que lo que tiene es de los demás igual que suyo? O sea, eso es lo que así es como vivió Jesús. Y este es el ejemplo que Él nos ha dado para que aprendamos y vivamos como Él. Así que si hoy te sientes acusado en tu conciencia, abrumado por la culpa, si reconoces que en algún momento tú también has levantado un puño contra Dios para blasfemar en contra de Él, o simplemente que le has dado la espalda, has vivido tu vida, has sido indiferente, no te importa, has hecho lo que te ha dado la gana y has prescindido de Dios. Son dos extremos, pero ambos igualmente culpables. Si sentimos hoy que nos acusa la conciencia, miremos a Jesús en la cruz, porque en Él tenemos la redención y el perdón. Y eso nos lleva al segundo punto principal de la reflexión de hoy. La segunda de las claves nos desvela, pero ¿cómo es posible que la muerte de un hombre bueno, de un hombre justo en la cruz del Calvario, pueda traer beneficios a mi vida 2000 años después? ¿Cómo es posible? ¿Por qué clase de ley espiritual o de mecanismo creemos que esto es así? ¿Cómo es posible que la cruz de Jesucristo sea salvación y vida para ti y para mí? Algo misterioso pasaba allí en la cruz de Jesucristo. Como os decía, las tinieblas cubrieron la tierra desde la hora sexta hasta la novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y algunos en el cómputo creen que era realmente las 9 de la noche, ¿no? Pero bueno, los judíos dividían en 4 vigilias,
la noche y el día, y eran pues eso, la 3, la 6, la 9, marcaba ese momento del día. En este sentido, las palabras más misteriosas, pero que nos aportarán la clave para entender cómo es posible lo que os estoy diciendo, de que en la cruz haya redención y perdón, son de las 7 palabras de Jesús. ¿Cuál diríais que son? Jesús pronunció 7 oraciones, palabras. La primera la hemos visto: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y pronunció 6 más. Hay una que encontramos en Marcos y en Mateo, que no está ni en Lucas ni en Juan, y que dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Es la 4ª palabra. Las 3 primeras, Jesús se ha preocupado de los que tiene ahí delante, del perdón, del malhechor al que va a salvar, que está crucificado a su lado, de su madre, que encomienda a Juan, y después pronuncia esta palabra llena de misterio: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y justamente este misterio es el que Dios nos explica en este misterio parcialmente revelado el significado de la cruz. Jesús estaba en la cruz cargando nuestros pecados. Él, absolutamente justo e inocente, un hombre bueno, el único bueno que ha habido en la historia de la humanidad, el que no cesó de hacer el bien, el que no cesó de ayudar siempre en todo a sus semejantes, el que se dedicó su vida a liberar a los oprimidos por el diablo, a compartir con los necesitados, a sanar toda clase de enfermedades. Él estaba muriendo en la cruz cuando la paga del pecado es muerte y él no había pecado. ¿Cómo entendéis que en la cruz muriera nada más ni nada menos que el autor de la vida? Es inconcebible. En la cruz estaba muriendo el autor de la vida. Si estamos vivos, si estamos aquí, si hemos tenido las fuerzas y las ganas de estar aquí hoy, es porque Dios nos da vida. Es porque Dios nos mantiene vivos. Es porque el Espíritu de Dios que llena el universo, en Él vivimos y nos movemos y somos. Y cuando nos retira su Espíritu morimos. Es en este sentido de que esta palabra, la 4ª palabra de Jesús en la cruz, nos desvela el misterio de que Jesús no estaba allí por Él, por lo que Él merecía, porque estaba pagando lo que Él hubiera hecho. Y esto lo ve perfectamente el malhechor al que Él va a salvar en ese momento. Dice el versículo 40, a ver, uno de los malhechores le dice al otro: ¿no temes a Dios ni aún ahora, en el momento de tu propia, estando ya en la misma condenación? Porque el otro estaba injuriando a Jesús y le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero lo decía no para que lo salvara, sino que lo estaba provocando, lo estaba injuriando. Y entonces dice el malhechor, dice, versículo 41, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero señalando a Jesús, pero ningún mal hizo. Hasta ese hombre supo ver en Jesús al justo, al santo de Dios, al inocente que estaban maltratando injustamente, cruelmente, y que el misterio de la palabra es Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Señor en aquel momento cargó en Jesús la maldad de nuestros pecados, ¿verdad? En aquel momento Jesús está suspendido entre el cielo y la tierra, simbolizando así que es el único camino a Dios, es el único puente que cruza el abismo entre nuestro pecado y la santidad de Dios, el Dios 3 veces santo. Y en el abandono misterioso del Hijo de Dios por su Padre coincide la actividad terrenal y la celestial de Jesús como mediador, su naturaleza humana y divina. Sin estas palabras nos faltaría la pieza clave que nos permite conocer con certeza el sentido de la cruz.
y tampoco conoceríamos la pavorosa realidad de la muerte de Cristo, el terrible abandono del que fue objeto Jesús. Ninguna otra de sus palabras muestra mejor la conciencia que tiene Cristo de cumplir una misión como Mesías para salvarnos. Resulta que Jesús, abandonado por los suyos, abandonado en ese mismo momento por Dios mismo, Jesús experimenta, al cargar nuestros pecados y llevar la maldición que merecemos, experimenta el abandono de Dios, la lejanía de Dios, la ira de Dios, la copa de ira de Dios que se descarga en aquel momento sobre él, el santo, el inocente, el justo, para salvarnos a nosotros los injustos y llevarnos a Dios. Así que Dios nos promete, queridos hermanos, qué preciosa promesa, llévatela hoy contigo. Dios nos promete que no hay nada, absolutamente nada, ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios nos promete también que no hay nada, no hay nadie que nos pueda arrebatar de las manos de nuestro Padre, porque Él nos lleva como en la palma de su mano, nos cuida, nos protege, y no hay nada, no hay nadie que nos pueda arrebatar. Por más poder que tengan las fuerzas del mal, no pueden arrebatarnos de las manos del Padre. Y Él nos dice, Jesús, con toda la fuerza que tienen estas palabras, no te dejaré ni te desampararé, nunca jamás te dejaré ni nunca te desampararé. ¿Por qué? Porque Él ha ocupado nuestro lugar. Lo que nosotros merecíamos lo ha recibido Él. Por lo tanto, si nunca nos dejará ni nos desamparará, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En la cruz de Jesucristo se da sobre todo el perdón de nuestros pecados. Él cumple la propiciación, la expiación. Son palabras teológicas cargadas de significado que tienen que ver con el pecado. Jesús borra nuestros pecados, ¿verdad? Cuando escribes en lápiz, ¿puedes borrar? Puedes dejar casi sin que se note, si no has escribido con trazo fuerte lo que habías escrito. Esta palabra de lo que hace Jesús en la cruz es, Él cubre con su sangre, cubre todos nuestros pecados a los ojos del Dios Santo, y los borra, y los perdona, y los aleja, y los echa a lo profundo del mar. Y por eso, sabiendo que nuestra deuda con Dios ha quedado saldada, Jesús dice, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, que pronuncia también las palabras de tengo sed, tengo un anhelo ardiente, porque Él en aquel momento de infección, de inflamación completa, de deshidratación, de desangrarse, lo que Él sentía en aquel momento era poco comparado con la sed que tenía de nuestra salvación. Estaba haciendo todo esto para nuestro perdón y nuestra salvación. ¿Será poco? ¿Será demasiado lo que hacemos nosotros por Él después de saber un poco de lo que Él ha hecho por nosotros? La deuda ha quedado saldada, por lo tanto hemos sido reconciliados con el Padre y gozamos la libertad de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús. La libertad para amar, libertad para servir, libertad para que no haya nada que pueda impedir que la misericordia de Dios fluya a través de nuestras vidas para llegar a otros. Me gustaría leeros cuál es el intercambio que se hizo en la cruz, de una forma muy concreta y rápida. Esta es la base de nuestro perdón y salvación. Jesús fue castigado para que nosotros podamos ser perdonados. Jesús fue hecho pecado para que nosotros podamos ser declarados justos, no inocentes en el sentido de no culpables, pero perdonados, aceptados por Dios, justificados. Nuestra deuda ha sido saldada. Jesús murió nuestra muerte para que nosotros podamos recibir su vida. Jesús sufrió nuestra pobreza para que nosotros seamos, con lo que Él nos da, enriquecidos.
Jesús llevó nuestra vergüenza para que nosotros podamos compartir su gloria. Jesús padeció nuestro rechazo y el de Dios, el desamparo absoluto cuando las tinieblas cubrían la tierra, para que nosotros podamos gozar de una plena y eterna aceptación de parte de Dios. Jesús fue hecho maldición para que nosotros, cada uno de los que se arrepienten y crean, pueda heredar la bendición. Él llevó la maldición, para nosotros la bendición de Dios. ¿Verdad que lo decimos muchas veces? Bendiciones, hermano. No, ¿por qué? Porque ese es el legado de Jesús para nosotros. ¿Sabéis? La cruz, desde que fue regada con la sangre de Jesucristo, se ha convertido en el árbol de vida. En el paraíso había un árbol de vida. Y ahora el árbol de vida que divide en un sentido la historia de la humanidad es la cruz donde se desangró Jesús para salvarnos. Él nos dice que sigamos los pasos de esta persona crucificada en la cruz. Imaginaros por un momento la escena. Hay 3 personas. Jesús está en el centro y 2 malhechores que están pagando sus crímenes, crucificados uno a cada lado. Uno se burla y le injuria, le provoca, y el otro le defiende y le dice algo aparentemente tan sencillo que no entendemos bien. ¿Qué querría decir este hombre agonizante cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas, cuando vuelvas en tu reino? Tenemos que seguir los pasos de este hombre que reconoció en primer lugar su pecado. Nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho, pero él es inocente, él es justo. ¿Vale? Y por otra parte, él suplica, ve a Jesús, pero no ve a Jesús como lo ven los demás, sino que lo ve como aquel que es el Rey de Reyes, que volverá un día en su reino. Lo ve como aquel que es justo, santo y inocente a los ojos de todos, de Dios. Y en este sentido reconoce en Jesús al Salvador, que es su Señor. Por esta razón le suplica con fe, le suplica con ganas: acuérdate de mí. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo podemos entender este acuérdate de mí? ¿Verdad? Es una frase, la encontraréis muy repetida, os lo podéis mirar luego si queréis, porque es un salmo precioso. El Salmo 25. El Salmo 25 habla repetidamente, utiliza esta frase, y yo creo que es como si él estuviera diciendo: Señor, ten misericordia de mí. ¿Vale? Porque en el Salmo dice: Señor, acuérdate de mí para salvarme, para socorrerme, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, ¿no? Es casi como un sinónimo de esto. Y en cambio dice: no te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis pecados de juventud, porque es como si dijera: perdona lo que he hecho mal, pero acuérdate de mí para tener misericordia y perdonarme y salvarme. Y esto es precisamente lo que vemos en la cruz. Un hombre que da el perdón, otro que lo pide y otro que lo rechaza. Una persona que está muriendo por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor y nos está ofreciendo la salvación. Uno que lo rechaza y encima lo injuria, y el otro que dice: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. ¿Con cuál te identificas? No podemos ser el Jesús que da la vida, porque es el incomparable, el único, el autor de la vida, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero sí el Señor y el Salvador de todo ser humano. Pero sí que podemos ser como uno o como el otro de los que estaban crucificados a su lado. San Dimas, ¿verdad? La tradición dice que el que le pidió perdón y le dijo: ten misericordia de mí, acuérdate de mí, se llamaba Dimas. Hermanos, no rechacemos la gracia de Dios. Hoy es día de salvación, hoy es un día en el que podemos también nosotros ponernos al lado de Jesús y decir: Señor, acuérdate de mí. Me acuerdo la vez que estaba hablando de esto, y había una ancianita sentada y era una persona inválida,
se había quedado paralítica en una silla de ruedas. Y esa persona había sido de mucho carácter, había tenido bastantes hijos, había sido la que llevaba a su casa con mucho carácter. Y claro, los años, la enfermedad, la debilidad la habían dejado postrada en una silla de ruedas. Y cuando llegamos a este punto, dijo: eso digo yo también. Acuérdate de mí, Señor. Eso digo yo también, dijo la ancianita. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí y perdóname. Que el Señor haga estas palabras una realidad en cada una de vuestras vidas, para bendición, porque Él quiso llevar la maldición que nosotros merecemos.